vamos a explicar qué gastos podéis desgravar para si trabajáis en casa, ¿vale? Hace poco además escribimos un artículo en el blog en el que hablábamos del tema y fue muy interesante hacerlo porque comparábamos en cuanto a ventajas fiscales, qué es más ventajoso o qué es más sencillo si desgravar trabajando en casa o desgravar si estás, por ejemplo, en un coworking o en un local. Bueno, lo primero es que tendríais para poder desgravar, siempre sale por medio el 036, el modelo 036, que es el que tenéis que presentar a Hacienda para daros de alta, ¿vale? En el censo de empresarios cuando vais a iniciar la actividad. En el caso de que estuvierais trabajando en un local, por ejemplo, y de repente pues os fueran mal las cosas, queréis ahorrar gastos, me voy a casa, me cojo una habitación y me voy a casa. También tendríais que indicarlo en el modelo 036, decirle a la Hacienda, oye, mira, ha sucedido esto, les informáis de que vais a trabajar en casa, diciéndoles además el número total de metros cuadrados que tiene vuestra casa, además del número concreto de metros cuadrados que vais a utilizar de ese total, para que así luego Hacienda, tanto en los trimestres como en la declaración anual, para poder que ellos sepan qué porcentaje de las desgravaciones os podéis deducir, ¿vale? A la hora de pagar impuestos. Em, Dicho esto, luego también y muy importante, tenéis que ser vosotros los titulares del contrato. No me vale que esté en el contrato vuestro cónyuge, por ejemplo, porque entonces las facturas le irían a su nombre y no al vuestro. La factura siempre tiene que ir a vuestro nombre. Si no, Hacienda es imposible que lo calcule, ¿de acuerdo? Luego, nos preguntaba Javier, ¿puedo deducirme el gasto de IBI, de la basura, etcétera? Sí. Los gastos derivados de la titularidad de la vivienda sí que os los podéis deducir, ya sean impuestos o, por ejemplo, la comunidad de vecinos, seguro de la casa, etcétera. Pero sería la parte proporcional siempre, ¿vale? Pero luego viene el problema de los suministros. De hecho, este tema se hizo muy famoso hace un año por la famosa resolución judicial del TEAC, de este juzgado, que lo que decía era que así como la parte de los impuestos o del IBI, como hemos dicho, que sí que se puede deducir sin más la parte proporcional que tengáis de la casa afectada, ¿qué sucede con los suministros de agua, luz, internet, etcétera? Que sí que, claro que se pueden deducir la parte proporcional, pero que el sistema que se utiliza explicando con el 0,36 la parte proporcional de la casa que afectáis a vuestra actividad económica, que este sistema no es suficiente, como puede ser suficiente para desgravaros el IBI. Entonces lo que proponía el TEAC era que un método podría llegar a ser explicar el número de horas laborales que estáis perdón, el número de días laborales que estáis trabajando, efectivamente, así como las horas que dedicáis a vuestra actividad. Pero claro, es muy complicado, como os podéis imaginar, es muy complicado demostrar esto a Hacienda. Pero lo que decía el TEAC con su resolución era que no por ser difícil de demostrar, tenía que impedírsele a ese autónomo el poder desgravar el gasto que está teniendo con su casa, al utilizar su casa para la actividad. Además es muy interesante esto porque también pone de manifiesto que no es lo mismo el IVA que el IRPF, porque así como no habría ningún problema a la hora de desgravar la parte proporcional de los suministros con respecto a la deducción de IVA, con el IRPF, como os decíamos al principio, sí que hay muchos problemas. Si trabajarais, por ejemplo, en un coworking, en un despacho, pues realmente no habría este problema, porque claro, como el centro de trabajo, los gastos relacionados con el local sí que son desgravables, pues os desgraváis la parte de lo que corresponda de ese pago mensual que hacéis en el coworking, por ejemplo, o cualquier otro lugar que trabajéis, y ahí ya se acaba el problema. ¿Por qué lo digo esto? Porque claro, como el alquiler está exento de IVA, imaginaos que estáis alquilados en vuestra propia casa, ¿de acuerdo? Estáis alquilados en vez de ser los dueños de la casa. ¿Cómo podéis hacer vosotros para desgravaros la parte proporcional de ese alquiler? Pero claro, por eso decía que está exento de IVA, no podéis deduciros el IVA, lógicamente, porque está exento, pero además tampoco podríais deduciros vuestra casa como gasto
de local, digamos, ese alquiler, ese que estás pagando, la parte proporcional del alquiler. ¿Cómo podríais hacer para, siendo alquilados, deduciros esta parte, ¿no? Pues lo primero tendríais que decir a vuestro casero que estuviera incluido en el contrato de alquiler. Tendríais que incluir en el contrato de alquiler tanto que vais a dedicar la casa para vuestra actividad económica como el número de metros cuadrados totales que vais a utilizar para esa actividad. ¿De acuerdo? Además, tendréis que presentar el modelo 115, que de otra manera, si fuerais titulares de la casa, por ejemplo, pues no hace falta, lógicamente, que lo presentéis. Pero el verdadero inconveniente de esto, sí, os podríais deducir parte de la parte proporcional de lo que estáis pagando de alquiler, tanto en IVA como en IRPF, pero claro, a lo mejor no os sale a cuenta, por eso muchas veces la gente no lo hace, porque tendríais que pagar el 100%, el 21% de ese pago mensual, pero claro, a la hora de deduciros, solo podríais deduciros la parte proporcional de los metros cuadrados que estáis invirtiendo vuestra actividad económica. Con lo que además tendríais que presentar el 115 y luego encima vuestro casero también tendría que presentar los modelos fiscales que correspondieran. Con lo que es muchas veces más follón a lo mejor que lo que podríais beneficiaros. Pero bueno, podéis hacer números y ya vosotros decidís.